Hola. Bienvenidos familia, gracias por estar aquí. Hoy les traigo una historia que quizá no debas ver solo, porque una vez que la escuches, vas a empezar a mirar 2 veces detrás de ti cada noche. Pero antes de comenzar, dime algo. ¿Qué harías si un día despiertas en un hospital, sin poder moverte, pero con la sensación de que alguien te observa cada noche? Mi nombre es Sandra Ruiz, tengo 38 años y antes de que todo esto comenzara, yo era entrenadora de atletismo. Amaba correr. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para trotar al menos 20 kilómetros. Decía que era mi forma de sentirme viva. Pero un día, mientras corría por la vía rápida, un tráiler sin frenos me arrojó varios metros por el aire. No sentí el golpe. Solo hubo un zumbido agudo, un silencio largo, y luego oscuridad total. Pasaron 16 días. Me dijeron que había estado en coma por el traumatismo craneal, que mi cerebro estaba inflamado, que mis pulmones apenas reaccionaban con el respirador y que quizás jamás volvería a moverme como antes. Pero lo que nadie sabía, es que yo sí escuchaba todo. Oía las voces, las máquinas, las oraciones que mi madre murmuraba junto a mi cama. Y sobre todo, escuchaba la voz de Sofía, mi hija de 7 años, leyéndome cuentos, canciones, hablándome como si pudiera responderle. Y lo peor es que no podía. Mi cuerpo era una prisión. Hasta que una noche, algo cambió. Desperté completamente consciente. No podía hablar, pero podía ver. Sentía. Y esa misma noche, sentí que no estaba sola. Alguien, o algo, se inclinó sobre mí. Podía olerlo. No era perfume, no era humano. Era como tierra húmeda con óxido, como metal viejo. Y respiraba justo sobre mi rostro. Intenté gritar, mover la cabeza, lo que fuera, pero solo los dedos del pie izquierdo respondían. Escuché pasos. Lentos. Irregulares. Y entonces, una mano me tocó el brazo. Era una mano delgada, fría, con dedos larguísimos que parecían no tener fin. Pensé que era una enfermera, pero cuando el sensor cardíaco se volvió loco y nadie entró a ver qué pasaba, supe que no era parte del personal. Pasé toda la noche despierta. El monitor pitaba cada vez que intentaba tranquilizarme, pero algo me decía que eso solo lo hacía más presente. La mañana siguiente, cuando vino mi madre, noté que tenía ojeras. No dormí nada, me dijo. Soñé que te asfixiabas. Me miró como si pudiera explicarle algo, pero no podía ni siquiera mover los labios. A la tarde llegó el médico. Me felicitó por empezar a respirar sola. Dijo que quizás en unos días podrían quitarme el tubo de la garganta. Yo solo quería salir de esa habitación. La 213. Las enfermeras evitaban mirarme directo cuando entraban. A veces cuchicheaban cosas afuera. Escuché que una decía: esa habitación está maldita. Desde la señora de la cama anterior, algo se quedó ahí. Esa noche, fue peor. Vi una figura parada en la esquina del cuarto. No tenía rostro. Oh sí, pero no era uno humano. Tenía una especie de mueca, como una sonrisa descompuesta. Estaba inmóvil, pero sentí que me miraba. Cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Al final, lo tuve a centímetros. Lo único que vi bien fueron sus ojos, o lo que debía ser ojos. 2 agujeros negros donde parecía haber algo moviéndose adentro, como gusanos. Y cuando el monitor comenzó a hacer un pitido largo, vi su mano estirarse y apagar la máquina que me ayudaba a respirar. Mi madre entró corriendo. Sofía gritó. Enfermeras por todas partes. Todo fue blanco. Y luego, nada. Hasta que abrí los ojos, ya sin el tubo en la garganta, y respirando por mi cuenta. El doctor dijo que había sido un milagro. Pero yo sabía que no. Yo sentí que alguien, o algo, me había traído de vuelta. Y cuando me quedé sola en la habitación, el monitor parpadeó con una palabra. Corre. Pero, ¿cómo se corre cuando no puedes ni caminar? Esa misma noche, algo más volvió a aparecer. Una respiración cerca de la oreja, una sombra al pie de la cama, y una figura reflejada en el cristal de la ventana, con la boca abierta como gritando en silencio. Esa figura no se fue. Se quedó mirándome desde la ventana, su rostro distorsionado como si gritara, pero sin emitir ningún sonido. En cuanto llegó la enfermera, desapareció. Le conté lo que vi, y solo me sonrió con nerviosismo. Debe ser el medicamento, mi cielo, me dijo.
Es normal tener algunas alucinaciones los primeros días. Pero eso no era una alucinación. Yo lo sabía. Lo sentía. Y lo confirmé la noche siguiente. Instalaron cámaras en mi habitación. 3, para ser exacta. Una en la esquina del techo, otra cerca de la puerta, y una más apuntando al pasillo. Según dijeron, era para que me sintiera más segura. Así, nadie podrá volver a sorprenderte, dijo el técnico mientras ajustaba el enfoque. Yo solo pensaba en lo mismo, nadie o nada. Minutos después, entró Carla, mi cuñada. Ella también se veía agotada. Me tomó de la mano con fuerza, como si le diera miedo soltarme. Así fue por Sofía, me dijo. Ya sabes, la nueva chica del equipo. No sabía a quién más llamar. Esto ha sido una locura. Apenas me dio tiempo de procesar sus palabras cuando entró la directora del hospital. Tenía una sonrisa tensa. Me alegra que hayan puesto las cámaras, dijo mirando las esquinas. Esperamos que eso la tranquilice. Carla se cruzó de brazos. Su voz se quebraba del coraje. Dana vio como alguien apagó la máquina. ¿Me entiende? La estaba viendo. Eso no fue un error. Fue un intento de matarla. La máquina tuvo un fallo técnico. Nada más. El respirador falló por un desperfecto interno. Eso es todo. Eso es todo. Si no la hubiéramos encontrado a tiempo, estaríamos en el funeral. El rostro de la directora se endureció. Hacemos todo lo que podemos. Pero si eso no es suficiente, puede hablar con nuestra oficina legal. Carla la miró con fuego en los ojos. Cuiden de ella. Os juro por Dios que no dejaré esto así. Cuando se fue, uno de los enfermeros, Trevor, se me acercó y murmuró mientras salía por el pasillo. Hay ratas aquí, del tamaño de perros. Ratas y cosas peores. Este lugar está podrido por dentro. Lo que hay detrás de estas paredes no debería estar vivo. Esa noche, no pude dormir. Lo poco que cerré los ojos, fue para ver al mismo rostro deformado, respirando justo al borde de mi cama. Por fin, con algo de fuerza, me animé a escribir en la pequeña pantalla que tenía a un costado. ¿Hay alguien ahí? Tecleé. Para mi sorpresa, alguien respondió. 1 para sí, 2 para no. Puso un 1. No estaba sola. ¿Tú también eres paciente? Pregunté. No hubo respuesta. Solo una frase escrita en la pantalla. Yo vi lo que tuviste. Y también me quiso matar. Esa noche no era solo yo. Alguien más también lo estaba viviendo. Al día siguiente, encontré en una hoja impresa que había quedado sobre mi bandeja un viejo recorte de periódico. El encabezado decía: enfermero del terror se suicida dentro del hospital Hopewell. Eric Nilsson, acusado de los asesinatos del Ángel de la Misericordia. Me recorrió un escalofrío por toda la espalda. Ese hospital tenía historia, y no precisamente buena. Pregunté por él. Primero a un enfermero, luego a una doctora. Nadie quiso hablar del tema. Solo un camillero, de esos que llevan décadas en el mismo hospital, me dio algo de información mientras acomodaba una sábana. Si quieres saber sobre Nilsson, habla con el doctor Drácula, me dijo. Él ha estado aquí desde que se inventó el hospital, creo. Lo sabe todo. Logré hablar con ese doctor. Nilsson no empezó trabajando aquí, me contó. Fue paciente primero, en el 72. Un niño dañado. Había estado en hogares de acogida, con cicatrices por todos lados. Algunas causadas por otros, otras por él mismo. Se arrancaba la piel con las uñas. Teníamos que cortárselas todos los días. ¿Y después qué pasó? Cuando creció, pidió quedarse. Sentía que este era su hogar. Lo contrataron como enfermero. Al principio, todo parecía estar bien. Pero tenía una obsesión extraña. ¿Cuál? Las uñas. Guardaba las uñas de los pacientes. Las ponía en sobres pequeños, etiquetadas, ordenadas, como si fueran colecciones. La gente le puso un apodo, Uñas. Y nadie hizo nada. Éramos pocos, con muchos pacientes. Se minimizó. Decían que era parte de su trauma, de su pasado. Que no era peligroso. Hasta que empezaron a morir pacientes en circunstancias extrañas. Y después, él se quitó la vida. La historia fue sellada. Enterrada. Pero yo estoy segura de que nunca se fue. Y no soy la única que lo ha visto. Porque esa misma noche,
Vi a la señora Ellie, la paciente de la cama contigua, señalando hacia la cámara. Sus labios se movían, aunque nunca hablaba con nadie. La enfermera dijo que llevaba meses sin visitas, que ya no hablaba con nadie. Pero esa noche, yo vi lo que ella escribió con los dedos sobre la sábana. Él viene cuando todos duermen. Y justo antes de cerrar los ojos, lo vi de nuevo. El hombre sin rostro. El mismo. Pero esta vez, no estaba en la esquina. Estaba acostado a mi lado. No me atrevía a cerrar los ojos. Esa cosa, uñas, como lo llamaban, estaba cerca, siempre cerca. Y ahora sabía por qué. Trevor volvió a visitarme esa mañana. Traía cara de preocupación, pero evitaba mirarme directo a los ojos. ¿Qué le pasó a Uñas? Le pregunté sin rodeos. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando. Fue en 1984, poco después de que comenzara a trabajar aquí. Comenzaron a morir niñas. 5, todas pequeñas, todas pacientes. La policía investigó, pero nunca probaron nada. Encontraron pequeños sobres con uñas, recortes de las niñas muertas. ¿Por qué las mató? Esa es la pregunta que me hice durante más de 30 años, suspiró. Eric parecía devoto, como si en su mente enferma las estuviera salvando, liberándolas del mismo dolor que él sufrió. Para él, estaban mejor, muertas. Y después se ahorcó. Aquí. En este hospital. En este mismo cuarto. En ese armario que tienes a un lado. Sentí como me faltaba el aire. Por más que trataba de no temblar, mis manos se movían solas. Ya he dicho más de lo que debería, dijo, y se fue apresurado, dejándome sola con mi respiración agitada y ese armario, que no quería ni mirar. Esa noche, Sofía vino a visitarme. Entró con su mochila cargada y una sonrisa tímida. Papá no me dejó venir ayer. Dijo que he faltado mucho al colegio. Se acercó a mi cama y me tocó la frente con su manita tibia. Pero yo quería verte. Te ves hermosa, tecleé con esfuerzo en el panel junto a la cama. Esteve dice que te ves mejor, pero también que te sientes triste. No estoy triste, solo cansada, tecleé otra vez. Luego, entró Asili, la chica nueva del equipo. Me sonrió con amabilidad. Hola, señora Milgram. Esteve me pidió que cuidara de Sofía. Me alegra poder ayudar. Él me ha hablado mucho de usted. Dice que era la mejor entrenadora. Solo pude asentir con la cabeza. No tenía energías para más. Pero entonces, algo me incomodó. Fue cuando Sofía se fue y quedé a solas. Sentí que me miraban. Y era Ellie, la mujer de la cama del costado. Le hablé en susurros esa noche, aunque no estaba segura de que pudiera oírme. Ellie, ¿puedes oírme? Quiero hablar contigo. Por favor, ayúdame. Sé que tú también lo has visto. Ellie no dijo nada. Pero justo antes de dormirme, escuché el golpe suave contra la pared que nos separaba. 3 veces. Y después, silencio. A la mañana siguiente, Trevor entró alterado. Me decía que viera la pantalla, que ahí estaba. Que lo viera por mí misma. Ahí está. Míralo. Es él. Uñas. Pero cuando revisaron el vídeo, no había nada. Solo él parado frente a la cámara, gritando al vacío. Lo siento, Trevor, pero no hay nada en la grabación, dijo la doctora. Trevor solo bajó la mirada. Tal vez ya estoy empezando a verlo también. Esteve vino a visitarme al mediodía. Estaba frustrado, con el celular en la mano, hablando con los del seguro. Ya nadie me escucha, Dana. Dicen que todo esto, que lo que ves, son delirios por el golpe en la cabeza. Yo sé que no lo son, tecleé. Lo sé. Esteve apagó la cámara con rabia. Estas cámaras solo alimentan tus miedos. Te están volviendo paranoica. No las apagues. Escribí rápidamente. Son lo único que tengo. Se fue sin escucharme. La puerta se cerró y quedé sola otra vez, con el monitor titilando, y el armario mirándome como un ojo sin párpado. A la noche, fui yo quien buscó a Ellie. O más bien, a través de Sofía, que se coló en su cuarto mientras la enfermera dormía. Hola, señora Ellie, susurró. Mi mamá dice que tú sabes algo. Que intentaste advertirle. Ellie no respondió. Solo levantó la mano, y con el dedo, comenzó a escribir en la sábana. No es un hombre.
Es una cosa maldita. Lo enterraron aquí. Pero sigue caminando. Más tarde, intenté hablar con Trevor. Le conté que la señora Lyman, la directora, no quería que se hablara del tema. Eso es porque saben que es verdad, dijo él, con la voz quebrada. Me dijo Stengel que Nilsson mató a las niñas aquí. Y que se mató en esta habitación. Lo hizo, en ese maldito armario. Intenté mantenerme firme. Pero algo me decía que el peligro no era solo de noche. Trevor parecía cambiar. Se comportaba raro. Ya no era solo el miedo. Era como si algo lo estuviera devorando por dentro. Esa madrugada, lo escuché entrar a escondidas a la habitación. Me hice la dormida. Pero lo vi. Estaba llorando. Murmurando palabras que no entendí. Y de pronto, se detuvo frente al armario, y comenzó a reír. Una risa seca, espeluznante. Como si alguien más reía con él. A la mañana siguiente, me desperté con dolor en las piernas. Como si algo las hubiera golpeado durante la noche. Cuando revisaron las cámaras, las imágenes estaban en negro. Y lo peor, fueron las marcas en mi piel. Arañazos. Profundos. Uno en cada pierna. Como si alguien hubiese querido arrastrarme fuera de la cama. Cuando Esteve lo vio, su rostro cambió. Llamó a la policía. Pero no por lo que yo pensaba. ¿Cree que necesitamos involucrar a las autoridades?, preguntó la directora. Sí. Esto ya se salió de control. Pero yo supe, en ese momento, que era demasiado tarde. Porque cuando me llevaron a revisión, Ellie ya no estaba en su cama. Y en su lugar, había una nota escrita con sangre en la pared. Aún no es suficiente. Tú eres la última. Tiene un maníaco suelto en el hospital. Alguien que entra a las habitaciones por las noches y deja marcas. Y esta vez, fui yo. Yo vi su rostro. Y no era humano. Te lo juro, Esteve. No fue Trevor. No me hizo daño. No fue él. Esteve no me escuchaba. Estaba demasiado ocupado con su enojo, con su miedo o con su culpa. La directora, la señora Lyman, llegó nerviosa con un sobre en la mano. Esto lo encontramos en la habitación de Trevor. Es tu expediente, Dana. ¿Qué? Tecleé, sintiendo cómo me temblaban los dedos. Tu nombre de soltera era Rayman. Estuviste aquí, en este mismo hospital, cuando eras niña. Tenías meningitis. Y estuviste aquí, cuando Erik Nilsson asesinó a esas 5 niñas. No podía creerlo. Todo encajaba. No era solo una historia ajena. Era mi historia. Yo había estado cerca de Uñas, desde antes de recordar. Esto es mentira, intenté escribir. Pero mi visión se nubló. Esteve volvió a discutir con la directora. Ella intentaba mantener todo bajo control. Pero ya no se podía tapar el sol con un dedo. Fue Uñas. Grité desde el fondo de mi garganta, aunque nadie me oyó. Dios, Dana, basta. Y Uñas no existe. Gritó Esteve, perdiendo los estribos. Eres un idiota. Y me arrepiento de haberme casado contigo. Tecleé con furia. Todo era un caos. El hospital estaba a punto de estallar. Y mientras tanto, Uñas nos observaba desde la oscuridad. La línea de emergencia sonó. ¿Cuál es su emergencia? Una de nuestras pacientes ha sido atacada en su cama. ¿Quién la atacó? Fue Uñas, dije, antes de que la voz del otro lado se volviera más oscura. ¿Por qué la lastimaste? ¿Qué? Porque fue mala. ¿Quién habla? Date la vuelta, y te mostraré. Y entonces, la computadora se apagó sola. Todo fue empeorando. Esteve me acusó de inventar cosas. Sofía no entendía nada. Y Trevor había desaparecido. En medio del caos, sentí algo en mi garganta. Estaba respirando. Podía respirar por mí misma. Sofía, saca el tubo. Rápido. No puedo, mamá, tengo miedo. Hazlo, por favor. Solo confía en mí. Sofía llorando, con sus manitas temblorosas, arrancó el tubo con fuerza. Dolió. Pero volví a respirar por mí misma. Vamos. Sácame de aquí. No te dejaré morir, dijo con firmeza. Intentamos salir. Como pudimos. Sin rumbo. Con sangre. Gritando. Ayuda. Por favor. Mi mamá está herida. Nadie respondía. Los pasillos vacíos.
las luces titilando. Y entonces, lo vimos. Una sombra alta, de rostro sin rasgos, con uñas largas como cuchillas. Se arrastraba, con movimientos que no eran humanos. «¡Corre!», grité con lo último de mi voz. Pero Sofía no me soltó. Nunca me soltó. «Mamá, no veo por dónde vamos». «Sigue corriendo, cariño. Ya casi. No mires atrás». Pero lo sentíamos, detrás, respirándonos en la nuca, rozando nuestras espaldas con sus garras podridas. Una enfermera nos vio, por fin, pero también lo vio a él. «Dios mío, ¿qué demonios está pasando aquí?» «¡Ayuda!», gritó Sofía. «Mi mamá está sangrando. Nos persiguen». Nos metieron a una sala de emergencia, pero no estábamos seguras. «¿Qué fue lo que viste?», me preguntaron. Solo respondí: «Fue uñas. Él la mató. Mató a mi mamá». La doctora intentó calmar a Sofía, pero ella seguía repitiendo: «Alguien estaba en nuestra habitación anoche. Nos observaba. No estoy segura aquí. Por favor, llévenme a casa. Quiero irme a casa». Y mientras Sofía hablaba, una cámara en el pasillo captó un destello. Una figura cruzando por la puerta del hospital, con un delantal blanco y una jeringa oxidada en la mano. Uñas nunca se fue. Solo estaba esperando a la próxima niña. ¿Te atreverías a pasar una noche en el hospital Hopewell? Cuéntame, ¿alguna vez sentiste que alguien te miraba mientras dormías?